Hola chicos y chicas, en el presente tutorial vamos a conocer cómo realizar nuestra práctica número 7, donde vamos a promover un aprendizaje de discriminación a través de la utilización de Sniffy, nuestra rata virtual. ¿Sale? Entonces voy a compartirles pantalla para mostrarles los pasos que vamos a seguir en nuestra práctica y posteriormente abrir el simulador y pues ir dando seguimiento a esos pasos. Bien, pues ya tenemos en pantalla la práctica número 7 que tiene por título discriminación y como lo hemos hecho ya en las primeras 6 prácticas en el apartado de introducción, hay que recuperar por lo menos 5 conceptos relacionados con la práctica 7. Obviamente uno de ellos pues, podrá ser el concepto de discriminación. Recuerden que, bueno, hay que completar la tabla poniendo aquí el nombre del concepto, recuperando su definición y agregando un ejemplo. El objetivo de esta práctica es que ustedes reforzarán la respuesta de palanqueo a nuestra rata virtual, pero de forma discriminada, ¿sí? Para esto, pues vamos a utilizar nuestra computadora, vamos a utilizar nuestro simulador Sniffy de Virtual Rat y bueno, tentativamente la práctica duraría 2 horas. Y bueno, ¿cuáles serían los pasos para su desarrollo? En esta ocasión, a diferencia de las últimas 4 prácticas en donde implementamos programas de reforzamiento, tanto de intervalo como de razón, pues en esta ocasión vamos a realizar por ahí algunas variantes, ¿sí? Todo va a comenzar nuevamente con nuestro archivo palanca, este archivo que se generó a partir de la práctica número 2, moldeamiento a la palanca. Y en este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, para entrenar a Sniffy vamos a reforzar la conducta de palanqueo, pero solo cuando esté presente un sonido de 1 kHz, ¿sí? Y no vamos a reforzar mientras que se presente un sonido de 3 kHz. Por ende, bueno, en este caso la rata tiene que discriminar que ante un sonido, en el momento en el que palanquee, va a ser recompensada. Sin embargo, cuando esté presente el otro, a pesar de que palanquee, no va a obtener su reforzador. De manera que una vez que hemos abierto el archivo palanca, lo vamos a titular con el nombre de discriminación. Y ya una vez que hemos renombrado el archivo, vamos a entrar a nuestro menú de opciones y vamos a elegir Experiment, después Diseño de experimento operante. Va a salir nuestra ventana y ahí en este caso vamos a marcar la opción de 1 kHz en la pestaña S+, ¿sí? Que será, bueno, que significa en este caso que se va a entregar el reforzador en esa condición. Y en la opción 3.0 kHz, en este caso esa 3.0 lo vamos a teclear en la pestaña que tenga por título S-, lo cual significará que no entregaremos reforzador cuando se esté escuchando ese sonido y bueno, finalmente vamos a apretar el botón OK. Ahora, Sniffy estará condicionada a nuestro programa de discriminación cuando bar sound de la gráfica de asociación operante llegue al máximo y se mantenga ahí, pero cuando esté presente el sonido de 1 kHz, ¿sí? Cuando la barra bar sound de la gráfica de asociación operante llegue al mínimo, esto es pues algo insólito, es la primera vez que vamos a tratar de que bar sound llegue al mínimo y se mantenga ahí cuando esté presente la condición del sonido de 3 kHz. Ya una vez que hayamos logrado este cambio de bar sound hasta arriba cuando esté el sonido de 1 kHz y bar sound en lo mínimo cuando esté el sonido de 3 kHz, habremos terminado la práctica y por ende le vamos a dar en Save para guardar los últimos cambios en nuestro archivo titulado discriminación. ¿Cuáles van a ser los resultados que vamos a describir? Bueno, pues recuerden que hay que hacer una descripción de la topografía de la conducta de la rata de forma detallada ante la presencia de cada sonido. Cómo se comporta cuando se presenta el sonido de 1 kHz y cómo se comporta cuando se presenta el sonido de 3 kHz. Después también vamos a describir el análisis del patrón de conducta que se observa en la gráfica registro acumulativo o cumulative record. Y en este caso pues hay que explicar qué significa el patrón que observamos en cada una de las etapas, tanto en la de 1 kHz como en la de 3 kHz. ¿Sí? Como evidencias, en este caso hay que copiar la gráfica de asociación operante. Cuando logremos que la columna bar sound llegue al máximo y se mantenga ahí,
pero también cuando logremos que llegue al mínimo en la condición de 3 kHz, ¿sí? De manera que habrá que copiar esta gráfica en 2 ocasiones. Y también pues, hay que copiar nuestra gráfica de registro acumulativo donde se observe cada una de nuestras etapas. Ahora, por último, como conclusiones, pues hay que recordar que hay que estructurar al menos 3 conclusiones donde relacionemos lo observado en la práctica, así como los conceptos que recuperamos en la introducción, y con esto habremos concluido nuestra práctica. Bien, pues entonces vamos a pasar a abrir nuestro simulador. Y bueno, recordemos que no abrimos directamente el archivo palanca, sino que abrimos nuestro archivo ejecutable. Y ya cuando esté abierto, entonces ahora sí le damos en File, le damos en Open. Nos pregunta si queremos guardar antes de cerrar, le decimos que no. Y entonces ahí nuevamente escogemos nuestro archivo palanca, ¿sí? De manera que le damos a abrir. Y bueno, ya con el archivo palanca abierto, vamos a acomodar nuestros recursos. Y bueno, ya una vez que acomodamos nuestros recursos, le damos en Experiment, diseño de experimento operante. Y bueno, aquí está lo que les comentaba, ¿no? Esta es la ventana para programar discriminación y generalización. En la práctica nos decía que en S+ íbamos a elegir 1 kHz y en S- íbamos a elegir 3 kHz. Vamos a revisarlo por acá. Y bueno, decía justamente marca la opción 1 kHz en S+ y 3 kHz en S-, ¿sí? De manera que bueno, es justamente lo que hemos hecho y ahora le damos en este caso OK. En el momento en el que marcamos esas opciones y le damos OK, vamos a comenzar a escuchar un sonido. Incluso si se fijan en el registro acumulativo, se marca la opción de 1 kHz. En este caso, bar sound está hasta arriba. Sin embargo, hay que ser prudentes. En el momento en el que se termine el periodo comprendido para el periodo de práctica con 1 kHz, se cambiará la condición de forma automática a 3 kHz. Incluso aquí el asistente del laboratorio nos dice que Snippy ha comenzado a ser reforzada en un programa de discriminación. Dice, sus respuestas son reforzadas en presencia de S+, del tono S+, y no son reforzadas cuando está presente el tono S-. Por ende, Snippy debe aprender a responder ante la presencia de S+, y a dejar de hacerlo ante la presencia de S-. Se comienza a escuchar un sonido muy agudo, ¿sí? En este caso en la condición de 3 kHz, que es cuando se presenta el sonido de S-, y si se fijan, el bar sound súbitamente comienza a bajar, justamente porque como la rata viene de un programa de reforzamiento continuo, entonces por ende, en el momento en el que deja de recibir el reforzador, pues la. Aquí les sugiero que posiblemente le bajen un poquito el volumen a sus equipos, puesto que el sonido puede ser bastante molesto. Sin embargo, bueno, pues aún así vemos que Sniffy va paulatinamente aprendiendo a que hay que palanquear en el momento en el que se escucha el sonido de ese más, que es el de un kHz, y debe de dejar de hacerlo en el momento en el que se presenta el de 3 kHz. Aquí, por ejemplo, si se fijan, la conducta de la rata ha cambiado. ¿Por qué? Porque dejó de palanquear varios intentos, ahora se ha acercado, vuelve a intentar palanquear, por ende Barça no se encuentra por encima del 50% y tiene que estar hasta la cúspide, para estar constantemente ahí. Sin embargo, debe de diferenciar que cuando se presenta un sonido de 3 kHz, pues no tiene sentido seguir palanqueando porque no va a ser reforzado.
Por esa razón, si se fijan en el registro acumulativo, en la etapa de 3 kHz, aparece, en este caso, sin ninguna línea en diagonal que atraviese el registro acumulativo, justamente porque ninguna respuesta ha sido reforzada. Y como podemos ver en este registro que pasó en mi práctica, vemos que después de varios intentos comenzó a tener cierta, se comenzó a trazar una línea horizontal indicando que pues, se había aprendido que no tenía sentido seguir palanqueando, puesto que en efecto ya no iba a recibir ningún reforzador. Se fijan aquí como que ya ella identificó, posiblemente también porque el sonido es bastante desagradable, que no tiene sentido palanquear, tan es así que bar sound ha llegado al mínimo y parece que se va a mantener ahí. Aún así yo consideraría que hay que ser prudentes porque posiblemente si palanquea un par de veces bar sound va a subir un poco. Hay que esperar a que baje de. Incluso si se fijan aquí en esta gráfica que nos indica cuál es la fuerza de la respuesta, vemos que para 1 kHz la fuerza posiblemente esté como en alrededor de 0.25. Sin embargo, en 3 kHz incluso se está trazando de manera negativa. Es decir, la barra incluso está atravesando en sentido negativo. Para que el efecto bar sound llegue a estar bien. Ya aprendió a que no tiene que estar palanqueando cuando se presenta de ese menos, que es el de 3 kHz. Sin embargo, todavía no aprende del todo que debe aprovechar a palanquear cuando esté presente el sonido de ese más, es decir, el de 1 kHz que es el que estamos escuchando ahora. Si se fijan aquí en la topografía de la conducta, se ve de manera muy evidente que la conducta cambia, de que en el momento en el que comienza a palanquear en el sonido S más y en cuanto se presenta el sonido S menos, que es el de 3 kHz, se ve un completo desinterés de parte de la rata de seguir palanqueando, puesto que sabe que ya no va a, en este caso, recibir el reforzador. Tan es así que si se fijan, ya desde el segundo periodo de 3 kHz, se observa por completo una línea horizontal. Aquí todavía no me estoy poniendo el cursor, se observan varios palanques en falso hasta el momento en que ya logra el aprendizaje para la segunda etapa de este palanqueo. Aquí esta línea, aquí está el periodo de ese momento, hasta ahora representa el periodo acercar y comienza a palanquear nuevamente. Bueno, aún no ha llegado barra de bar sound hasta el tope y para quedarse ahí para entonces ya cambió nuevamente.
de la condición y vemos que en efecto la rata ya no ha cometido ningún palanqueo en falso. Ahora lo único que hay que es esperar para que la condición más la barra bar sound llegue hasta la cima para poder dar por es importante recordar cuáles son aquellas teorías que nos sirven para entender los procesos, ¿no? La de Lashley Way, la de Spence, la de Pablo, poder entender cuál es el factor que está ayudando a la rata a ofrecer una condición, es decir, cuando se presenta un sonido que palanquea y cuando se presenta otro. Podemos observar en este acumulativo se ve muy evidente el proceso de la rata, en donde cuando está en la condición de S más se ven muchos palanqueos, sin embargo cuando está en la condición de S menos no hay absolutamente uno, y ahora que está en la condición de S más ya varios palanqueos. Podemos que la barra de Barça está hasta arriba ahí, y bueno, vamos a agarrarnos el campo de coger para deje de palanquear nuevamente y poder dar por por ejemplo, no es luego buena idea que siga palanqueando. Finalmente, la barra de bar sound no ha subido. Sin embargo, pues esos palanques son en falso. De hecho, son relativamente atípicos, ¿no? Después de 3 periodos en donde, a pesar de estar en la condición de eso, no nos ha dejado de palanquear, es relativamente atípico que haya vuelto a hacer. Sin embargo, afortunadamente, bar sound no ha subido. Por ende, bueno, no hay que olvidar que antes de guardar los cambios, bueno, podemos en este caso copiar nuestra evidencia y le damos en, bueno, seleccionamos nuestra gráfica, le damos en editar, copy window image, nos vamos a nuestra práctica y donde nos pide la evidencia de la gráfica, en este caso pegamos en donde se vea que Bar Sound llegó a lo mínimo y ahí se mantuvo. Esperamos a que cambie la condición de S más, la ponemos nuevamente en nuestra práctica y ahí se ve claramente el contraste. Y por último, pues no hay que olvidar también copiar la gráfica del registro acumulativo. Por ende, acumulativo y en este caso lo pegamos. Y se observa pues, con bastante claridad los intervalos en donde la rata discriminó palanqueando cuando estaba presente el estímulo S+, que es el sonido de 1 kHz, y cuando dejaba de hacerlo en la condición de 3 kHz. ¿Sale? Pues no hay que olvidar que en ese momento damos en File y le damos en Save, ya una vez que le cambiamos el nombre. Recuerden que el archivo debe por título discriminación. Y esto pues debemos de haberlo hecho al inicio de la práctica y por último pues únicamente guardar los cambios. ¿Sale? Tengo este archivo guardado, por ende pues este no lo voy a guardar, pero bueno, es momento en donde ustedes lo guardan y podemos dar por concluida nuestra práctica. De manera que pues hasta aquí el tutorial de esta sesión y pues nos vemos en la próxima.